Buenas tardes, Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a iniciar. Semana número 6, chicos. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Buenas tardes, él es Alejandro. ¿Qué tal, Ani? Buenas tardes, Kiara. Comenzamos ya. Buenas tardes, Yeset. Hoy estamos en la semana número 6. Temas del día de hoy. Electrostática, ¿no? Dentro de electrostática, ¿qué vamos a ver? Fuerzas eléctricas, campos eléctricos y potencial eléctrico. ¿Correcto? Así que comencemos. Como habíamos mencionado, vamos a ver la parte de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Pero antes de ello, vamos a definir algunos conceptos previos, conceptos básicos de este tema del día de hoy. Y para eso debes recordar qué cosa estudia la electrostática. La electrostática estudia las cargas eléctricas en su estado de reposo. ¿Listo? O cargas eléctricas en equilibrio, ¿cierto? Pero ¿qué es una carga eléctrica, profesor? Una carga eléctrica es una cantidad física escalar que nos indica el número de electrones que un cuerpo tiene por exceso o por defecto. Existen dos tipos de cargas, las cargas positivas y las cargas negativas. Estas cargas dependen del número de electrones que tiene por exceso y por defecto. A ver, por ejemplo, imaginemos que el número de electrones y el número de protones que tiene un cuerpo son iguales. Si tiene el mismo número de electrones que protones, entonces no existe ni un exceso ni un defecto de electrones. Por lo tanto, la carga es cero o carga neutra, cuerpo neutro. Pero ¿qué pasaría si por algún motivo el número de electrones es mayor al número de protones? ¿Qué pasaría si el número de electrones es mayor al número de protones? ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la carga es negativa. ¿Por qué, profesor? Porque tiene más electrones, pues. Y tú debes saber que los electrones representan la carga fundamental de los cuerpos negativos, ¿no? Es una partícula fundamental que representa la carga negativa. ¿Listo? Y los protones representan los portadores de carga positiva. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de tener más electrones tengo menos electrones? El número de electrones es menor que el número de protones. Entonces el cuerpo se carga positivamente. ¿Te das cuenta? Entonces, en base al número de electrones que se tiene por exceso o por defecto, se va a generar carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. La pregunta es, ¿qué tanta carga se obtiene? La carga de un cuerpo va a depender del número de electrones transferidos o el número de electrones que adquiere, gana o pierda un cuerpo. Y eso es a través de la cuantización. A través de la cuantización. Según la cuantización de la carga podemos decir que la magnitud de la carga eléctrica que adquiere un cuerpo es igual a un múltiplo entero de la magnitud de la carga eléctrica de un electrón. Conclusión. La carga de un cuerpo es igual a n por e, donde n es el número de electrones en exceso o por defecto, es decir, número de electrones que gana o pierde. Y el e viene a ser la magnitud de la carga del electrón, que vale 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Correcto? Entonces, de esa manera podemos calcular la carga de un cuerpo. Ahora, adicional a esto, debes saber tú también que existen, para representar esa carga, existen notaciones a partir de sus múltiplos de 10. Recuerda que el m
minúscula representa mili, que es 10 a la menos 3. El micro, el mu, representa 10 a la menos 6. El n o nano representa 10 a la menos 9. Y el p o pico representa 10 a la menos 12. Es muy importante saber y reconocer esos submúltiplos de 10, ¿no? Prefijos submúltiplos de 10. Porque la gran mayoría de cantidades que se van a trabajar a partir de ahora, la gran mayoría se representan con estos submúltiplos, chicos, ¿ya? Mili, micro, nano y pico, ¿correcto? Entonces, de esta manera nosotros vamos a cuantizar la carga de un cuerpo. Vamos a cuantizar en base al número de electrones que ha ganado o el número de electrones que ha perdido. De tal manera que podemos darnos cuenta que siempre va a existir un electrón, bueno, siempre va a existir un cuerpo que gane electrones y otro cuerpo que pierde, ¿sí o no? De tal manera que podemos decir que existe una conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica no se crea, no se destruye, solo se transfiere de un objeto a otro. La carga eléctrica no se crea, no se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo al otro. Conclusión: la carga eléctrica en un sistema aislado permanece constante. Eso significa que la carga eléctrica que tenemos al inicio debe ser igual a la carga eléctrica que se tiene al final. La carga eléctrica se conserva, chicos. No se olviden, por favor, de eso. Y una última conclusión sería la siguiente. La sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a 0. Es decir, que nuestro universo es neutro. Es decir, que nuestro universo es neutro. Ya está. Consulta, ¿alguna pregunta de estos conceptos básicos o previos que estamos viendo? ¿Alguna consulta, chicos? De estos conceptos básicos, conceptos previos. Todo claro. Entonces, ya viendo los conceptos básicos o previos, ya nos enfocamos en la interacción de cuerpos cargados. Y la interacción de cuerpos cargados se manifiesta en forma de fuerza. Recordemos que siempre que existe una interacción, va a haber una fuerza. En este caso, existirá una fuerza eléctrica. En este caso, existe una fuerza eléctrica. ¿Cómo es esa fuerza eléctrica? Si están interactuando dos cargas diferentes, una positiva y una negativa, la fuerza eléctrica sería de atracción. ¿Listo? Si están interactuando una carga positiva con otra positiva, la fuerza eléctrica sería de repulsión. Si interactúa una negativa con otra negativa, seguirá siendo repulsión. ¿Te das cuenta? Entonces, cuerpos con el mismo signo se repelen, pero cuerpos con diferentes signos se van a atraer. Y de esa manera tú vas a poder graficar la fuerza eléctrica. Pero no solamente es importante graficar la fuerza, no solamente es importante identificar la dirección de la fuerza, sino también es importante calcular el valor. Y según la ley de Coulomb se va a cumplir
que la fuerza eléctrica, bueno, la magnitud de la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o de repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado. ¿Listo? Como la fuerza es proporcional a ese producto e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, debe haber una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se llama constante de Coulomb. ¿Y cuánto vale esa constante de Coulomb? Vale 9 por 10 a la 9. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Y de esa manera nosotros vamos a poder calcular el valor de la fuerza eléctrica. Y quiero hacerte una consulta para continuar. Dime, cuando tú reemplaces estas dos cargas, ¿se reemplaza con todo y signo o sin signo? A ver, coméntame, ¿reemplazas con signo o sin signo? Un signo. ¿Con signo? ¿Seguros? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Reemplazaré con signo o sin signo? ¿Cómo reemplazaré? Entonces, recuerda algo muy importante. Para calcular la fuerza eléctrica, a la hora de reemplazar la carga, solamente se reemplaza el valor. ¿Listo? Solamente se reemplaza el valor. La magnitud. Es decir, no se considera el signo. No vamos a considerar el signo. ¿Queda claro, chicos? No te vayas a confundir, por favor. No se considera el signo de la carga. Profesor, ¿y por qué no se consigue el signo de la carga? Porque recuerda que esto solamente es la magnitud, pues. ¿Sí o no? Y si yo quiero magnitud, me va a salir con signo negativo tal vez. Entonces, una fuerza no tiene signo positivo o negativo. Pero cuando lo trabajo de manera vectorial, la dirección sí lo puede tener. ¿Correcto? Entonces, básicamente aquí lo que estoy viendo es el tema de análisis vectorial, pues, ¿no? Estoy separando la gráfica mediante la dirección y aquí está solamente su magnitud. ¿Listo? Yo junto estos dos y genero la fuerza vectorial. Pero obviamente trabajar de manera vectorial directamente puede ser un poco complicado a este nivel preuniversitario. Por eso lo que hacemos es separarlo, ¿no? Calculamos por un lado la magnitud y por otro lado graficamos la dirección. ¿Correcto, Profesor, chicos? ¿qué Dime. significa la R? ¿Cómo? ¿Qué significa la R? R al cuadrado. Distancia. Distancia y separación. Ok, profesor, gracias. Esto puede ser una distancia D, puede ser A, B, C, cualquier letra. Recuerda que las variables simplemente son letras. ¿Listo? No están definidas como una ley. Puede ser cualquier letra. En este caso han puesto R, pues, ¿no? Yerli. Listo. Entonces, no te olvides, por favor, que a la hora de calcular la fuerza eléctrica no se considera. No se considera qué cosa? El signo de la carga. No se considera el signo de la carga. No te olvides, por favor. Esto es muy importante, ¿ya? No se considera el signo de la carga. ¿Está? Ahora, pero sí es importante saber su valor. Y sí es importante saber la dirección. ¿Por qué? Porque en nuestros problemas no solamente va a venir una sola fuerza, van a venir varias. ¿Y qué es lo que nos van a pedir? La fuerza resultante. ¿Y cómo yo voy a calcular la fuerza resultante, profesor?
graficándolo, ¿no? Como si fueran vectores. Entonces, aquí tengo dos cargas que interactúan con la carga 3, generándose así una fuerza 1 y una fuerza 2, ya sea de atracción o de repulsión. Ya lo has graficado, ¿no? ¿Y cómo se calcula la resultante de esta fuerza 1 con esta fuerza 2? Para eso debes recordar el tema de vectores. A ver, yo te ayudo, mira. ¿Qué pasaría si dos fuerzas van en la misma dirección? Consulta, si dos fuerzas van en la misma dirección, ¿cómo se calcula la resultante? Efectivamente, Vladimir, mediante una suma. Para calcular la resultante voy a sumar. Ahora, ¿qué pasaría si las dos fuerzas van en direcciones opuestas? ¿Cómo se calcula la resultante? Con una resta, ¿no? Voy a restar. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasaría, profesor, si las dos fuerzas son perpendiculares? ¿Qué debo aplicar para calcular la resultante de dos fuerzas perpendiculares? Efectivamente, chicos. Debo aplicar nuestro querido Pitágoras. Listo. Entonces, de esa manera nosotros encontramos la resultante de dos fuerzas, ¿no? Profe, si fueran tres, bueno, tienes que reducir, pues, ¿no? Hasta encontrar dos. O calcular la resultante de forma directa. Entonces, aquí vamos a aplicar nuevamente el tema de vectores, chicos. El análisis vectorial que ya hemos visto en las semanas iniciales también se aplica aquí. Así que tengan en cuenta eso, ¿correcto? Entonces ya hemos visto la fuerza eléctrica, cómo calcular su valor, cómo graficar la dirección y obviamente cómo calcular la fuerza resultante. ¿Qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico, profesor? ¿Qué es el campo eléctrico? Se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga eléctrica de prueba positiva situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica. A ver, observa por aquí. ¿Cómo yo sé que existe campo? Mira, acá yo tengo una partícula cargada. ¿Listo? ¿Qué pasaría si cerca a esta partícula cargada colocamos un cuerpo Q? Un cuerpo con carga Q. Si este cuerpo, esta partícula cargada, experimenta una fuerza eléctrica, si esa partícula cargada experimenta una fuerza eléctrica, se dice que en ese lugar del espacio debe existir un campo eléctrico, obligatoriamente. Entonces, si sobre esta partícula Q sub 0 de prueba se está generando una fuerza eléctrica, entonces en ese lugar del espacio se está generando un campo eléctrico. ¿Y cómo se calcula el campo eléctrico? ¿Cómo se calcula el campo eléctrico? ¿O a qué es igual el campo eléctrico? El campo eléctrico es igual a la fuerza adquirida sobre la partícula dividido entre la carga Q sub 0. Entonces, fuerza sobre carga. ¿Sí, chicos? Entonces, de esa manera nosotros podemos percatarnos de la presencia de un campo eléctrico alrededor de un cuerpo cargado. ¿Listo? Haciendo pruebas con una carga de... Bueno, haciendo pruebas con una carga adicional, pues, ¿no? Con una carga adicional. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos van a pedir a nosotros? A nosotros nos van a pedir calcular el valor, identificar la dirección del campo eléctrico generado por una partícula cargada, ya sea positiva o ya sea negativa. Observa entonces. Para la magnitud, ¿qué se va a cumplir? La magnitud del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico en un punto del espacio libre es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que el campo eléctrico a cierta distancia es igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Constante de Coulomb, la carga entre distancia al cuadrado. ¿Correcto? Entonces acá tenemos la carga positiva Q, la carga negativa Q. ¿Listo? Y quiero graficar el campo eléctrico a cierta distancia. Por ejemplo, una distancia R, ¿no? ¿Listo? Entonces podemos decir lo siguiente. A esta distancia R, en ese punto P, el campo eléctrico, ¿cómo será? Escúchame bien, ¿eh? Para carga positiva, el campo eléctrico será saliente. El campo eléctrico será saliente. Y lo graficaremos de esta manera. Pero si fuese una carga negativa, en este punto, ¿cómo sería el campo? El campo sería entrante. El campo sería entrante. ¿Correcto, chicos? Ahí está. De esa manera podemos graficar el campo eléctrico, pues, para positivas y para negativas. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Vamos. Ahora, ¿por qué es importante graficar y calcular el valor de un campo? Porque en los problemas no solamente vas a analizar un campo eléctrico, vas a analizar 2, 3 o varios campos eléctricos. ¿Y qué nos van a pedir? Nos van a pedir el campo eléctrico resultante, chicos. Y para calcular el campo eléctrico resultante, debo graficar todos los campos. Por ejemplo, aquí, mira, tengo una carga 1, tengo una carga 2. Y esas dos cargas generan un campo eléctrico en el punto P. Campo 1 y campo 2. Y debo calcular la resultante. ¿Cómo calculo la resultante para campos eléctricos? A ver, creo que está claro esto, ¿no? ¿Qué pasaría si los dos campos van en la misma dirección? Vas a calcular la resultante mediante una suma. Si van en direcciones opuestas, vas a calcular el campo con una resta. Si los campos son perpendiculares, vas a calcular el campo resultante mediante Pitágoras. Así es sencillo, chicos. Correcto. Por eso es muy importante saber el valor y la dirección del campo eléctrico. ¿Correcto? ¿Listo? Pero el campo eléctrico que estamos graficando solamente es en un punto. Pero nosotros sabemos que existe campo eléctrico alrededor de la carga, en todas las direcciones. Pues, alrededor de la carga se está generando un campo eléctrico. ¿Cómo será el campo eléctrico alrededor de una carga positiva?
¿Y cómo será el campo eléctrico alrededor de una carga negativa? Mira, observa las líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza. ¿Cómo serán para positivas y para negativas? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que para cargas positivas las líneas de campo deben ser salientes. Deben ser salientes. ¿Eso qué significa? Líneas de campo divergentes. Líneas de campo divergentes. En cambio, cuando son cargas negativas, ¿cómo son las líneas de campo? Las líneas de campo son convergentes. Las líneas de campo deben ser convergentes. En este caso deben ser entrantes. Bueno, líneas de campo entrantes. ¿Correcto, chicos? No se olviden, por favor, ¿ya? Para partículas independientes o individuales, solitarias, ¿listo? El campo eléctrico debe ser saliente o entrante. Positivas saliente, negativas entrante. ¿Listo? Ahora, ¿cómo será el campo eléctrico para partículas que están interactuando? ¿Cómo será el campo eléctrico para partículas que interactúan? ¿Entiendes? ¿No? Mira cómo sería. Cuando tengo dos partículas cargadas, en este caso positivas ambas, mira cómo está la interacción. ¿Listo? ¿Qué va a generar la interacción? Va a generar la deformación, la desviación de las líneas de campo. Cuando ambas son positivas o ambas del mismo signo, ¿listo? Las líneas jamás se van a cruzar, jamás se cortan, ni se superponen. ¿Listo? Generando así un concepto llamado línea asíntota. ¿Listo? Una línea asíntota, que es un límite entre las líneas de campo. ¿Listo? El campo generado por la carga de la izquierda jamás pasará esa línea. Y la carga de la derecha, sus líneas tampoco pasarán esa línea. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasaría si los que interactúan son carga positiva con carga negativa? Nosotros sabemos que para una carga positiva con negativa, la interacción es a través de una fuerza eléctrica de atracción, ¿cierto? Fuerza eléctrica de atracción. Como hay una fuerza eléctrica de atracción, ¿qué está pasando con los campos? ¿Cómo serían los campos eléctricos interactuando? Como hay una atracción, lo que se va a cumplir es que algunas líneas de campo eléctrico se van a superponer. Y como se van a superponer algunas líneas, se va a cumplir que algunas líneas salen de la carga positiva y llegan a la negativa. Algunas líneas salen de positiva y llegan a negativa. Obviamente no todas, ¿no? Solamente algunas. ¿Listo? Y otras simplemente se dispersan por otro lado. ¿Listo? Entonces, para la carga Q1, que es positiva, existen líneas que salen de él. Y para la carga Q2, que es negativa, existen líneas que ingresan hacia él. Listo. Entonces, una manera de identificar el signo de la carga es en base a las líneas, pues, ¿no? Si tú ves que las líneas de campo están saliendo, carga positiva. Si están entrando, carga negativa. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más se va a cumplir? ¿Qué más se va a cumplir? Se va a cumplir que la carga que tiene cada uno de estos cuerpos o partículas es proporcional al número de líneas. Si el cuerpo tiene más líneas, por lo tanto tendrá mayor intensidad de cargas. A mayor número de líneas, mayor intensidad de carga. ¿Listo? Por lo tanto se va a cumplir que el número de líneas 1 es proporcional a la carga 1, como el número de líneas 2 es proporcional a la carga 2. Ya está. Si hacemos un ejemplo o hacemos una aplicación, podemos decir
Que el número de líneas para 1 serían 8, el cual es proporcional a la carga 1. Y el número de líneas para 2 sería 6, el cual es proporcional a la carga 2. Entonces la carga 1 y la carga 2 son proporcionales ¿a cuánto? A 8 y a 6. ¿Listo? Son proporcionales a 8 y a 6. Listo, chicos. ¿Alguna consulta? Coméntame, por favor. Profesor, ¿y eso se cumple, no importa si la línea, si es positivo y negativo o positivo y positivo? No, esto se cumple cuando hay interacción, nada más de atracción. Ah, ya, positivo y negativo. ¿Mm? Ah, ok, profesor, gracias. ¿Listo? Ahora, también se puede aplicar, para no ser tan, se puede decir, muy exigente, se puede aplicar de manera gráfica cuando tengan un problema. Por ejemplo, aquí, ¿no? También se puede aplicar porque ya me están graficando las líneas que tiene cada una de ellas. ¿Listo? También lo puedo aplicar. Porque al final solamente estamos graficando las líneas, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, para positivas también se van a cumplir. O mejor dicho, para atracción o repulsión. Siempre y cuando me den el número de líneas para ambos. Para ambos. ¿Listo? Recuerda algo también, pues, que nadie ha podido ver las líneas de campo eléctrico. Así que estas líneas simplemente son representaciones nada más, en base a su magnitud. Por ejemplo, si yo digo que la carga igual a 2 coulomb, lo voy a representar con 2 líneas. Cuando yo tengo una carga 2, por ejemplo, y su carga es de 4 coulomb, ¿cuántas líneas voy a usar para representarlas? 4, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Pero dime, tú puedes decir, ah, bueno, si yo tengo una carga de 2 coulomb, bueno, voy a representar su campo eléctrico con 4 líneas. Voy a representar con 4. Entonces, cuando sea una carga de 4 coulomb, ¿con cuánto tú vas a representar? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo representarías con 8, ¿cierto? Te das cuenta que el número de líneas simplemente es una representación en base a su magnitud. ¿Listo? Entonces, si a ti te dan el número de líneas para las dos cargas, lo puedes relacionar de esa manera. Pero ten cuidado en algo. Estos valores Q1 y Q2 solamente son magnitudes. Entonces, lo que yo estoy relacionando solamente son magnitudes entre las cargas, ¿correcto? Magnitudes. Ya el signo es aparte. ¿Correcto, chicos? El signo es aparte. A ver, ¿qué más? Por último, para terminar con el tema de fuerza y campo, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando colocamos una partícula cargada dentro de un campo eléctrico uniforme? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Observa. ¿Listo? Tenemos un campo eléctrico uniforme en una región espacial. ¿Qué se cumple para un campo eléctrico uniforme? Que la magnitud y la dirección permanecen constantes. Permanecen constantes. ¿Listo? ¿Y qué pasaría si dentro de ese campo eléctrico uniforme colocamos una carga positiva o una carga negativa? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Si yo coloco una carga positiva o una carga negativa, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que sobre esas partículas cargadas se va a generar una fuerza eléctrica. Sobre estas partículas cargadas se genera una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica para carga positiva va en la misma dirección que el campo. La fuerza va en la misma dirección cuando la carga es positiva. Pero si la carga es negativa, la fuerza va en dirección opuesta. La fuerza va en dirección opuesta. ¿Correcto, chicos? Muy importante identificar la dirección de la fuerza eléctrica. ¿Correcto? Profesor, ¿y el valor de la fuerza eléctrica? El valor de la fuerza eléctrica, no importa si es carga positiva o negativa, la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo. Producto de la carga
por el campo eléctrico. ¿Correcto, chicos? Ya está. Listo. Para continuar con la teoría, vamos a ver la segunda parte de la teoría del día de hoy, que corresponde al tema de potencial eléctrico. Pero antes de definir el potencial eléctrico, listo, debo definir lo que es la energía potencial eléctrica. ¿Listo? ¿Qué es la energía potencial eléctrica? Es aquella energía que depende de las posiciones de las cargas. Energía potencial eléctrica es aquella energía que depende de las posiciones de las cargas. ¿Correcto? Energía que depende de las posiciones. Ahora, ¿cómo se ha generado esta energía? Porque también es importante. Observa por aquí. Mira, nosotros tenemos una partícula cargada que lo vamos a traer desde un lugar muy lejano. Desde un lugar lejos. ¿Listo? Donde no hay energía. ¿Correcto? Lo voy a traer y para poder traerlo se va a realizar trabajo sobre ella. ¿Listo? Voy a traer la partícula y lo voy a colocar muy cerca a otra partícula cargada. De tal manera que debido al trabajo realizado sobre la partícula Q sub 0, se va a generar que este sistema de dos partículas adquieran una energía potencial eléctrica. ¿Correcto? ¿Se recuerda algo? Debido al trabajo realizado, debido al trabajo realizado, el sistema de dos partículas va a adquirir una energía potencial eléctrica. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula esa energía? Multiplicando la constante de Coulomb, el producto de las cargas, dividido entre la distancia de separación. Donde no te debes olvidar que la constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9. ¿Correcto? Y algo muy importante, a la hora de reemplazar las cargas, dime tú, ¿reemplazo con todo y signo? ¿Tú qué crees? A la hora de reemplazar las cargas, dime, ¿reemplazo con todo y signo? ¿No, profesor? No. No. Bueno, debo decirte que ahora sí. Recuerda algo. En la fuerza y el campo eléctrico, como son dos cantidades físicas vectoriales, solamente se calcula el valor, la magnitud. Por eso no se reemplaza el signo de la carga. En cambio aquí, la energía es una cantidad física escalar. Por lo tanto, se considera el signo de la carga. Por favor, no te olvides. Para la energía potencial eléctrica se va a considerar el signo de la carga. No te olvides. ¿Correcto? ¿Queda claro entonces? Anótalo por ahí. Para la fuerza y campo no se reemplaza el signo. O no se reemplaza el signo de la carga. Pero para la energía potencial eléctrica, sí. Para la energía potencial eléctrica, sí. ¿Correcto? Profesor, pero esta es la energía generada para dos partículas nada más. Solamente para dos. ¿Qué pasaría si el problema me da tres partículas, por ejemplo? Para tres partículas, profe, ¿cómo haría yo? Si son tres partículas, la energía potencial eléctrica de las tres partículas
sería la suma de energías potenciales. La suma de energías potenciales generadas de 2 en 2. Agarras la carga 1 con la carga 2, energía potencial entre 1 y 2. Acá está. Luego la energía generada entre 2 y 3. Acá está. Y por último, la energía generada entre 1 y 3. Ahí está. Por lo tanto, tenemos la energía potencial generada para el sistema, que es la suma de energías generadas de 2 en 2. De 2 en 2. No te olvides, por favor, que cada energía tiene un signo. Cada energía se considera el signo de la carga. No te olvides, por favor, eso, que es sumamente importante. ¿Correcto? Otra observación. Hace un momento hemos visto que esa energía generada para un sistema de dos partículas es debido al trabajo realizado sobre una de esas partículas. ¿Correcto? Hasta. Por lo tanto, ese trabajo realizado por un agente externo o por una fuerza externa se calcula como la variación de la energía potencial final menos inicial. ¿Correcto? Entonces, el trabajo realizado es la variación de las energías potenciales. Potencial final menos potencial inicial. Listo. Una vez ya definido lo que es la energía potencial eléctrica, vamos a definir lo que es el potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico en un punto es igual a la cantidad de energía potencial por unidad de carga. El potencial eléctrico en un punto es la energía potencial por unidad de carga. ¿Listo? Más o menos para explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. A ver, esta carga Q está generando un potencial en este punto. ¿Por qué hay potencial en ese punto? Porque si yo coloco una carga Q sub 0 aquí, si coloco una carga Q sub 0 en ese punto, ¿qué voy a generar? Voy a generar energía. Ah, entonces, profesor, ¿en ese punto hay la capacidad de generar energía? Sí, siempre y cuando tú coloques una carga Q sub 0 de prueba. Si es que coloco una carga Q sub 0 de prueba en ese punto, hay energía. Pero por el momento no la hay. Simplemente es un punto con potencial, porque es un punto donde se puede generar energía. ¿Correcto? Entonces, ese es el potencial eléctrico, la capacidad de generar energía en un punto, siempre y cuando coloquemos una carga Q sub 0 de prueba. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que debemos saber nosotros? Debemos calcular el potencial eléctrico generado para una carga positiva o para una carga negativa. Observa, por favor. A ver, para carga positiva, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico para una carga positiva? Multiplicando la constante de Coulomb por la carga entre la distancia. ¿Listo? Ahora, y para cargas negativas, constante por la carga entre la distancia. Donde debes notar algo muy importante. Para calcular el potencial eléctrico, se considera el signo de la carga. Por ese motivo, si es carga positiva, el potencial es positivo.
Si es carga negativa, el potencial es negativo. ¿Correcto, chicos? ¿Nos queda claro esa parte? Coméntame, por favor. Para la energía potencial eléctrica y para el potencial eléctrico se considera el signo de la carga. ¿Queda clara esa parte? Sí, profesor. Listo, chicos. Ahora, como ya sabes calcular el valor del potencial eléctrico en ese punto, ¿qué es importante ahora? Saber cómo calcular el potencial resultante. Porque en un punto, varias partículas pueden generar potencial. Entonces, ¿cómo yo calcularía el potencial eléctrico para varias partículas? Por ejemplo, en este caso para dos nada más, ¿no? Para dos. Pues en dos partículas cargadas, pueden ser positivas o negativas, en el punto P, ¿cómo sería el potencial eléctrico? El potencial eléctrico en el punto P sería la suma de potenciales. Sería la suma de potenciales. Potencial de 1 más el potencial de 2. Potencial de 1 más el potencial de 2. Donde no te debes olvidar que el potencial tiene signo, ya sea positivo o negativo. ¿Listo? Y de esa manera, chicos, hemos terminado la teoría del día de hoy. ¿Alguna consulta o duda que tengas? Coméntame por favor antes de comenzar con los problemitas de esta clase y esta semana. ¿Alguna Profesor, consulta? ¿cómo utilizamos las gráficas? ¿Cómo? Las gráficas. Dime, ¿qué pasó con las gráficas? ¿Va a haber algún momento donde se utilicen algunos problemas? Mira, esta gráfica que tenemos aquí simplemente es la gráfica de estas ecuaciones. Si yo quiero graficar el potencial para una carga positiva, sería constante la carga entre la distancia. Bueno, ponen R, ¿no? Y lo mismo para acá. Constante la carga entre la distancia. Como la carga es positiva, ¿listo? El potencial es positivo y se grafica por arriba. Y como la carga es negativa, el potencial es por abajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipo de función es esto? Si te das cuenta, es muy parecido a lo que tú ves en el curso de aritmética cuando tú hablas de cantidades directas e inversamente proporcionales, ¿no? Como vas a graficar el potencial en función de la distancia, me doy cuenta que el potencial y la distancia r son inversamente proporcionales. Al ser inversamente proporcionales, se genera este tipo de curvatura. Profe, ¿qué nos pueden pedir? Es que en realidad lo que te van a decir es, si acá tengo una distancia de 2 metros, el potencial vale 8. ¿Qué pasaría si la distancia es 1 metro? ¿Cuánto sería el potencial? Básicamente tú vas a aprovechar los datos que están ahí, porque vas a tener potenciales y distancias, ¿no? Es decir, un caso 1, un caso 2, y vas a tener que compararlos. ¿Listo? Y debido a la ubicación de la gráfica, tú puedes saber si la carga que lo genera es positiva o es negativa. Pero más de eso no te van a pedir. ¿Correcto? Profesor, gracias. Es muy parecida a la gráfica de inversamente proporcional, ¿no? Cantidades inversamente proporcionales. ¿Alguna otra consulta, chicos? Para continuar con los problemas, coméntame.
Listo, entonces vamos a los problemitas. Problemas de esta semana. Si tienes alguna consulta, duda de algún problema, hazla nomás. Listo, vamos. Vamos, pregunta número 1. Dice lo siguiente. ¿Qué cantidad de electrones en exceso debe tener un cuerpo inicialmente eléctricamente neutro para obtener en un proceso de electrización una cantidad de carga de menos 40 microcoulomb? Entonces ponemos por aquí, al inicio, el cuerpo no tiene carga, es neutro, carga cero. Pero al final, ¿qué está pasando, profe? Al final el cuerpo se ha electrizado. ¿Qué significa electrizarse? Que el cuerpo gane o pierda electrones. De tal manera que ahora su carga sería menos 40 microcoulomb. Yo te pregunto, ¿qué ha pasado con el cuerpo? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Coméntame. ¿El cuerpo habrá ganado o habrá perdido electrones? Ha ganado electrones. Ha ganado electrones, ¿cierto? ¿Y por qué ha ganado, profesor? Porque de cero ha pasado a ser carga negativa. ¿Y cuando un cuerpo adquiere carga negativa? Cuando un cuerpo gana electrones. Entonces, el cuerpo ha ganado electrones. De tal manera que esa carga adquirida es igual a más menos n por e. Profe, ¿qué significa el más menos? Aquí viene, pues. ¿Cuándo vas a colocar más? Cuando el cuerpo pierde electrones. ¿Cuándo vas a colocar menos? Cuando el cuerpo gana electrones. Por lo tanto diremos, la carga del cuerpo es menos 40 microcoulomb, es decir, 10 a la menos 6. Más o menos, profe, ha ganado, por lo tanto es menos. El número de electrones que ha ganado por la carga fundamental. ¿Cuánto es la carga fundamental? 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces reemplazo 1,6 por 10 a la menos 19. De aquí negativo con negativo se va y me quedaría que n es igual a ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto vale n? A ver, si divido. Al dividir, ¿cuánto me quedaría? ¿Vale, profesor? 2,4 por 10 a la 14, ¿cierto? Problema número 1, la clave de los dos. Así es sencillo, chicos. Es el 2,5. Ah, 2,5, no, sí, 2,5. He puesto 2,4, qué raro. 2,5. Muy bien, gracias. Listo, vamos a la siguiente pregunta, chicos. Pregunta número 2. Dice, dos esferas cargadas eléctricamente se atraen con una fuerza de módulo de 40 newton. Pregunta, ¿cuál sería el módulo de la fuerza de atracción si la cantidad de carga de cada una de ellas se triplica? Es decir, la carga se triplica y la distancia se duplica. A ver,
Entonces yo tengo, a ver, mi caso número 1. Para el caso número 1, tengo la carga 1, tengo la carga 2. Separados una cierta distancia 1. De tal manera que según el problema, la fuerza de atracción, ¿cuánto sería? Sería 40 newton. La fuerza de atracción sería 40 newton, ¿correcto? Para mi caso 2, esa fuerza debe cambiar, lo más probable. ¿Por qué? Porque me dicen que la carga se triplica. Las dos, la carga se triplica. Cada una de ellas, es decir, las dos se van a triplicar. Si se triplican, ya no sería Q1 ni Q2. Sería 3 veces Q1 y 3 veces Q2. Y además, la distancia se duplica. Si la distancia se duplica, eso significa que ya no sería D1, sería 2 veces D1. Por lo tanto, ¿qué estaría pasando con la fuerza? La fuerza eléctrica cambia. Está cambiando. La pregunta es, ¿a cuánto? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Para el primer caso, la fuerza eléctrica es igual a 40. Esos 40 es igual a constante de Coulomb, producto de cargas, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? De 1 elevado al cuadrado. Y eso vale 40. Para el caso 2, la fuerza F2 es igual a la constante de Coulomb por el producto de cargas 3 veces Q1 por 3 veces Q2 dividido entre la nueva distancia al cuadrado. ¿Listo? Que sería 2D1 elevado al cuadrado. Operando, observa lo siguiente, ¿no? En la parte de arriba me queda un 9 y en la parte de abajo un 4. Es decir, sacando la parte numérica y me quedaría la parte de variables, que sería la constante, la carga 1 por la carga 2, dividido entre la distancia 1 al cuadrado. Y justo lo que voy a poner en una nubecita es lo que está en la parte de arriba. ¿Y cuánto vale todo eso? 40. Y si vale 40, ¿cuánto sería la fuerza F2? 9 cuartos de 40 sería 90. Problema número 2 resuelto. Efectivamente es la A, pero yo también creo que sería la B. Problema número 2 resuelto. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame. ¿Alguna consulta, chicos? Listo. Vamos, siguiente problema entonces. Pregunta número 3. Dice lo siguiente. Se muestran dos esferitas de 0,02 kilogramos cada una.
Calcule la tensión en el hilo de seda. Cuando me dicen hilo de seda me están diciendo un hilo aislante. ¿Qué significa eso? Que la carga eléctrica se mantiene en la esfera, ¿no? No se pierde, porque al ser aislante no permite pasar la carga, ¿no?, de un lugar a otro. ¿Listo? Calcule la tensión del hilo de seda que se suspende, donde se suspende la carga de -2 microcoulomb. A ver, como me piden la fuerza de tensión, debo graficar esa fuerza de tensión, ¿no? Debo hacer un diagrama de cuerpo libre. A ver, diagrama de cuerpo libre. A ver, decimos por aquí. Sobre el cuerpo de arriba tenemos una fuerza llamada fuerza gravitatoria, masa por la gravedad. Como está unido a una cuerda, estará la fuerza de tensión. Y el último, por la interacción. Por la interacción entre la carga de arriba con la carga de abajo. Dime, si una es positiva y la otra es negativa, ¿qué tipo de interacción se genera? ¿De atracción o de repulsión? Se va a generar una atracción. Debido a esa atracción, se va a generar una fuerza eléctrica hacia abajo. Como esa partícula está en reposo, podemos decir que la fuerza resultante es igual a 0. Si la fuerza resultante es igual a 0, fuerzas que van hacia arriba, igual a estas fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba, profe? La tensión. ¿Quién va hacia abajo? La fuerza eléctrica más el peso. ¿Cómo se calcula la fuerza eléctrica? De dos partículas. Constante, producto de cargas entre distancia al cuadrado. Esto más la masa por la gravedad. ¿Qué me queda hacer? Reemplazar nada más. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga 1, profe, carga 1 y carga 2, ¿no? Sería 2 por 10 a la menos 6. Por 3 por 10 a la menos 6. Dividir entre la distancia, que es 30 centímetros. Chicos, la distancia debe estar en metros. Debe estar en metros. Por lo tanto, esos 30 centímetros lo debo pasar a metros. ¿Cómo yo paso a metros? Multiplicando por 10 a la menos 2. Al final también lo elevo al cuadrado, ¿no? Más la masa por la gravedad. ¿Cuánto es la masa? 0,02. ¿Y la gravedad? 10. Conclusión, a ver, ¿cuánto sería la tensión? Operando 3 al cuadrado, 9. Arriba me queda un 2 por 3, eso es 6. ¿Por cuánto? Todo lo que está arriba, a ver, 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Sería 10 a la menos 3. Y abajo, 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Al cuadrado, 10 a la menos 2. Más 0,02 por 10, 0,2. Dime, ¿cuánto me quedaría 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 2? 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 por 6, 0,6. Más 0,2. ¿Cuánto me sale? 0,8. Problema número 3, resuelto. La clave sería la C. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Cómo sería el problema si nos dijera que no es un hilo de seda? A ver, si no fuese un hilo de seda y si fuera un hilo conductor, lo que va a ocurrir es que la carga que hay en esta partícula va a estar cambiando, porque la carga va a empezar a distribuirse por todo el hilo.
Entonces la carga se va a distribuir por todo el hilo. ¿Está? Entonces tendrías que saber cómo se distribuye en un hilo la carga, lo cual eso no se hace todavía a nivel preuniversitario. Por eso la gran mayoría de problemas simplemente analizamos cargas puntuales, no para cuerpos con ciertas dimensiones. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Pero ya en la universidad, dependiendo de la carrera, ustedes van a ver cómo se distribuyen las cargas en una varilla, en una esfera más grande o en cualquier figura, pues, ¿no? Ahí me imagino que van a ver densidad de carga, bueno, densidad lineal para longitudes, densidad superficial para superficies y densidad de carga para volúmenes también, densidad volumétrica, ¿no? No es complicado, pero obviamente el análisis es distinto, pues, ¿no? Ya más adelante me imagino que aprenderán también el tema de derivadas integrales, ¿no? Para poder calcular todo eso. Por el momento, solamente para cargas puntuales, ¿no? O cosas básicas, cosas puntuales. Vamos, pregunta número 4. La 4 es la B, me dice. Vamos a ver. A partir del gráfico, determine el módulo de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga 2. Considere que la carga 1 es más 60 microcoulomb, la carga 2 es menos 20 microcoulomb y la carga 3 es 120 microcoulomb. A ver, profe. Debo analizar la fuerza eléctrica sobre la carga 2. Y para eso debo saber cómo interactúa 1 con 2 y cómo interactúa 2 con 3. ¿Listo? Y para poder saber cómo es la interacción, voy a considerar los signos de las cargas. Carga 1 es positivo, carga 2 es negativo, carga 3 es positiva. ¿Correcto? Entonces, entre la carga 1 y la carga 2, si uno es positivo y el otro es negativo, la fuerza generada es de atracción, ¿cierto? La fuerza generada es de atracción. ¿Listo? Ya, así como grafico esa fuerza generada de atracción, de esta manera. Y le voy a poner una fuerza F1. Fuerza F1. Ahora, entre la carga 2 y la carga 3, también habría atracción. Entonces, esa fuerza eléctrica de atracción lo voy a trabajar como si fuera una fuerza 3. Notas que esas dos fuerzas tienen direcciones opuestas. Si las dos fuerzas tienen direcciones opuestas, ¿cómo se calcula la resultante, chicos? Cortando. Restando los valores. Efectivamente, mediante una resta, ¿cierto? Entonces voy a restar los valores, pero primero calcúlalos. Primero voy a calcular sus valores. A ver, ponemos por aquí. Por ser una fuerza es igual a constante de Coulomb, producto de cargas, dividido entre la distancia al cuadrado. Voy a calcular la fuerza F1 y la fuerza F2. ¿Cuánto vale F1? F1 es igual a constante 9 por 10 a la 9. Producto de cargas 60 por 10 a la menos 6 por la carga 2, que es 20 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia, que es 1 elevado al cuadrado. Ya, pues tú mismo eres, opera. Al operar, ¿cuánto me queda? Me queda 9 por 6, 9 por 6 nada más. 9 por 6 por 2. 9 por 6 por 2, ¿cuánto sería? 108, ¿no? 108. ¿Por cuánto, profe? 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 a la 3. Y 10 a la 3 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 3. ¿Listo? Ah, espérate, todavía no. Ese 10 a la menos 3 multiplicado por 10 sería 10 a la menos 2. Y por este 10, 10 a la menos 1. Ah, entonces sería por 10 a la menos 1. Y esto vale 10,8 newton. Esta es la fuerza F1. Me falta la fuerza F2. Para la fuerza F2 lo mismo, profe. 9 por 10 a la 9. La carga 2 con 3. Carga 2 es 20 por 10 a la menos 6.
Carga 3 es 120 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia, que es 1 al cuadrado. Quiero que notes algo. Se repite el 9, se repite el 2. Pero ¿qué pasó con el 6? Antes era 6, ahora es 12. ¿Qué ha pasado, profe? Solamente se ha duplicado. ¿Observas? Solamente se ha duplicado. Todo lo demás es lo mismo. Si todo lo demás es lo mismo y solamente ese valor se ha duplicado, ¿qué pasará con el valor final? También se duplica. Ya no será 10,8. ¿Cuánto debe ser? El doble. ¿Y cuánto es el doble? 21,6. Por lo tanto, ya tengo los dos valores. ¿Cómo calculo la fuerza resultante? Restando el mayor, que es F2, menos el menor, que es F1. ¿Cuánto es F2? 21,6. ¿Cuánto es F1? 10,8. Por lo tanto, al restar me quedaría 10,8 newton. Problema número 4 resuelto. La clave es la B. Coméntame a ver alguna consulta que tengas. Listo, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna consulta? Me avisas nada más. Problema número 5. Determine la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de 200 microcoulombs si está bajo la acción de un campo uniforme de intensidad de 8000 newton por coulomb. El problema es directo, chicos. Me hablan de un campo eléctrico homogéneo. Dentro de este campo eléctrico homogéneo hay una partícula cargada. Entonces, sobre esta partícula cargada se va a generar una fuerza eléctrica. A mí me están pidiendo esa fuerza eléctrica. ¿Cuánto será el valor de la fuerza eléctrica? Será el producto de la carga por el campo. ¿Listo? Listo. Entonces la fuerza eléctrica la vas a calcular multiplicando la carga por el campo y ambos me dan. ¿Listo? La carga es 200 por 10 a la menos 6 y el campo es 8000. A operar se ha dicho 1, 2 ceritos, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la quinta. 10 a la quinta por 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 1. Por lo tanto me queda 2 por 8, 16. Por 10 a la menos 1. ¿Cuánto sería la fuerza eléctrica? 1,6 newton. Problema número 5 resuelto, chicos. ¿Listo? Problema número 5 resuelto. La clave sería la D. ¿Listo? ¿Alguna duda?
tuvieses alguna, me comentas. Vamos, pregunta número 6. Vamos. Pregunta número 6, chicos. Dice lo siguiente. En la figura se muestran dos cargas puntuales. Calcule la intensidad del campo eléctrico total en el punto O. Campo eléctrico total en el punto O. A ver. Como hay dos cargas, voy a diferenciar de la siguiente manera. Esta es la carga 1, esta es la carga 2. Sabemos que el campo eléctrico generado por una carga depende del signo de la carga. Si es positiva, campo saliente. Si es negativa, campo entrante. ¿Correcto? Entonces, en el punto O, la carga 1 es positiva. Por lo tanto, su campo es saliente. Vamos a ponerle campo eléctrico 1. Para la carga 2, que también es positiva, su campo eléctrico es saliente. Campo eléctrico 2. Ahí tenemos los dos campos. Si el campo 1 va a la derecha y el campo 2 va hacia la izquierda, ¿cómo se podría calcular la resultante? ¿Cómo se debe calcular? ¿Cómo vamos a calcularlos? Restando los valores, ¿cierto? Efectivamente, muy bien, chicos. Voy a restar los valores. Y para eso debo calcular cada uno de ellos. El campo eléctrico es igual a constante por la carga entre distancia al cuadrado. Voy a calcular el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. ¿Listo? Por lo tanto diremos por aquí. El campo eléctrico 1 es igual a 9 por 10 a la 9. Por la carga 1, que es 8 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia 2 al cuadrado. A ver, opera 8 entre 4, 2. Y 2 por 9, 18. 18 por 10 al cubo. Este sería nuestro primer campo. Segundo campo. El campo eléctrico 2 es 9 por 10 a la 9. La carga 2 es 4 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia al cuadrado. Y sería 3 al cuadrado. A ver, 3 al cuadrado es 9. Con 9 también se baja. ¿Y cuánto me quedaría? 4 por 10 al cubo. Profe, el campo número 1 vale 18. El campo número 2 vale 4. Ambos por 10 al cubo. El campo resultante, ¿cuánto será? Sería el campo número 1 menos el campo número 2. Al restar me quedaría 14 por 10 al cubo. Unidades Newton por cobre.
Problema número 6 resuelto. Y la clave es la A. ¿Alguna consulta, chicos? Vamos, ¿alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. Profesor, ¿verdad? ¿Qué es la intensidad del campo eléctrico? ¿Cómo? La intensidad del campo eléctrico. La intensidad es el valor, pues, la magnitud. ¿El La valor del intensidad campo? del campo eléctrico es el valor del campo eléctrico en un punto. Ah, ok, profesor. Gracias. Recordemos que el campo eléctrico son líneas que salen de un cuerpo cuando son positivas. Este es el campo eléctrico. ¿Listo? Pero yo no calculo el valor de todos. Calculo el valor en un punto nada más. Entonces, cuando tú calculas el valor en un punto, en este punto de acá, a eso se le llama intensidad. Entonces, el valor del campo en ese punto se le llama intensidad. Intensidad del campo en ese punto. Vamos, siguiente preguntita. Pregunta número 7. Estamos acabando ya. La intensidad de campo eléctrico resultante en el punto medio de la línea que separa las cargas positivas es 18.000. Ahora, ya me están dando el campo eléctrico resultante en un punto, que es el centro, ¿no? Y vale 18.000. La pregunta es, determine la distancia de separación entre las dos, ¿no? Determine la distancia de separación. A ver, lo primero que tengo que hacer es identificar dónde está el punto medio. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí el punto medio. Por acá estará el punto medio donde las distancias son iguales. Voy a ponerle A y A. Yo quiero calcular D, ¿cierto? Yo quiero calcular D, ¿correcto? Pero voy a calcular A. Si el valor de A vale 5, la distancia total vale 10. ¿Listo? A ver, profesor. Voy a separar las dos cargas. Carga 1, carga 2. Para la carga 1, como es positiva, el campo eléctrico es saliente. Campo 1. Y para la carga 2, que también es positiva, el campo eléctrico es saliente. Entonces, profesor, los dos campos eléctricos son salientes y van en direcciones opuestas. Si van en direcciones opuestas, ¿cómo se calcula la resultante? Restando, profe. Entonces voy a restar al final. Pero primero calculemos. El campo eléctrico 1 es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que es 4 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia. La distancia hacia el punto central es A al cuadrado. Y esto me dejaría un 9 por 4. 9 por 4, 36. 36 por 10 al cubo entre al cuadrado. Este es mi primer campo. Como pueden divertirse tanto con sus amigos. Este es mi primer campo. Vamos a calcular el campo 2. El campo 2 es igual a 9 por 10 a la 9. Ahora la carga es 12 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia, que sigue siendo A al cuadrado.
Profe, operando esto, ¿cuánto me quedaría? 108 por 10 al cubo entre a al cuadrado. Como ya tengo los dos campos, para calcular la resultante, ¿qué debo hacer? Restar, ¿sí o no? El campo resultante, según el problema, vale 18.000, que es 18 por 10 al cubo. Y la diferencia de estos dos valores, chicos, 108 menos 36, ¿cuánto será? Si yo resto, sería 72 por 10 al cubo entre a al cuadrado. ¿Correcto? Ya pues, 10 al cubo, 10 al cubo, chau, se va. 18ava 1, 18ava 4. ¿Cuánto me queda al cuadrado? 4. Por lo tanto, a vale 2. Pero recuerda, yo te dije que no quiero a. Yo quiero 2 veces a. Porque la distancia de separación es 2a. Por lo tanto, mi respuesta sería 4 metros. Problema número 7. Clave, casita. ¿Qué tal, chicos? Problema número 7, casita. ¿Alguna consulta sobre esta pregunta? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta, chicos? Ah, por razón. ¿Y con 8.000 salía un valor exacto? Sí. Ah, sí, pues no, novena, 3, ¿no? Saldría 3A, ¿no? A valdría 3. Mira, curioso, ¿ah? Interesante lo que nos menciona nuestro compañero Vladimir. Tenga mucho cuidado, ¿ah? Tenga mucho cuidado. Y sale respuesta. Curioso. Muy bien. Vamos, siguiente preguntita. Pregunta número 8. Dice, determina el trabajo que le costará a un agente externo traer una carga de 12 microcoulomb desde muy lejos, mira, lo vas a traer desde muy lejos, hasta un punto donde el potencial eléctrico es 4 kilovolts. Entonces tenemos por aquí, a ver, acá hay un punto A, que es un punto muy lejos, muy lejos. ¿Listo? Y lo voy a traer y lo voy a llevar hasta un punto B. Según el problema, el potencial en B debe ser igual a 4 kilovolts. Potencial final, 4 kilovolts. Y yo te consulto algo. Si es un lugar muy lejano, ¿cuánto debe ser el potencial? ¿Cuánto crees que sea el potencial en un lugar muy lejano? ¿Cuánto debe ser? 0. En un lugar muy lejano, el potencial debe ser 0. ¿Listo? Debe ser 0. De tal manera que la partícula va a ir de A hasta B. ¿Y qué me están pidiendo? Calcular el trabajo del agente externo para llevar la partícula de A hasta B. ¿Cómo se calcula el trabajo del agente externo? Multiplicando la carga que estamos trasladando, también conocida como carga de prueba, por la diferencia potencial. En este orden, ¿ah? Final menos inicial. Final menos inicial. Donde el potencial inicial es 0.
De tal manera que el trabajo sería igual a la carga, que es 12 por 10 a la menos 6, por el potencial, que es 4 por 10 al cubo. Conclusión, el trabajo sería 48 por 10 a la menos 3. Esto saldría 48 milijoules. Problema número 8. La respuesta es la D. Muy bien. 8 daditos. ¿Alguna consulta, chicos? Comenten, por favor. Vamos, pregunta número 9. Si la diferencia de potencial entre los puntos A y B es 120 voltios en el campo eléctrico homogéneo de intensidad de 100 newton por coulomb, determine la distancia entre A y B. A ver, ¿qué tenemos que saber aquí, profesor? Si esta es una línea, bueno, estas son las líneas de campo eléctrico, nosotros, perpendicular a esta línea, escúchame bien, perpendicular a esta línea en el punto A, puedo trazar una línea llamada equipotencial, la cual es perpendicular a todas las líneas de campo. Profe, ¿qué significa una línea equipotencial? Significa que en todos los puntos el potencial es el mismo. Vamos a llamarle potencial en A. Profe, ¿en el punto B también puedo aplicar lo mismo? Claro, en el punto B también tendremos una línea equipotencial. ¿Listo? De tal manera que el potencial en todos los puntos es el mismo. Voy a llamarle potencial en B. Y además hay una separación entre esas dos líneas. Esa separación es una distancia D. ¿Y qué se va a cumplir? Se va a cumplir que el potencial eléctrico mayor menos el potencial menor debe ser igual al producto del campo por la distancia. La pregunta es, ¿quién será mayor y quién será menor? ¿Listo? ¿Quién será el mayor y quién será el menor? Para eso debes fijarte en el campo eléctrico. Siempre, escucha bien, el campo eléctrico va a ir de mayor a menor potencial. Siempre el campo eléctrico va a ir de mayor a menor potencial. ¿Listo? De tal manera que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Mayor y menor. Potencial mayor, potencial en A. Potencial menor, potencial en B. Igual al campo por la distancia. Según el problema, ¿cuánto vale esta diferencia de potencial? 120. Y este es igual al campo eléctrico. ¿Cuánto es el campo eléctrico? Profe, vale 100 por la distancia D. ¿Listo? Por la distancia D. De aquí la distancia D me saldría 1,2 metros. Profe, no hay clave. Ey, espérate. Esto no me piden. A mí no me piden la distancia D. A mí me piden la distancia entre A y B. Y te das cuenta que es la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces, analicemos el triángulo rectángulo. A ver. Si aquí es 53 y yo he obtenido que esta distancia horizontal es 1,2 metros, recordemos que se cumple en un triángulo rectángulo.
La relación de lados es 3K, 4K y 5K. A mí me piden 5K. Y para eso voy a igualar estos dos valores. 3K es igual a 1,2. Por lo tanto, si 3K es igual a 1,2, ¿cuánto vale K? 0,4. Si K vale 0,4, diremos que la distancia que hay entre A y B es igual a 5 veces la constante, que es 0,4. Y esto vale 2 metros. Problema número 9, la D. De esta manera resolvemos la pregunta número 9. Importante lo que está acá arriba. Esto acá está. La diferencia de potencial es igual al campo por la distancia, donde el mayor menos el menor es igual al campo por la distancia. Siempre se resta así, mayor menos el menor, ¿correcto? Vamos, última pregunta. Pregunta número 10. Cierta carga eléctrica Q, ubicada en el origen de coordenadas, produce un campo eléctrico en el punto P, de magnitud 50. Y en la dirección mostrada, es decir, me dan el valor y me dan la magnitud, ¿no? Disculpa, me dan el valor y me dan la dirección. Valor y dirección. Determina el potencial eléctrico en voltios en el punto P. A ver, me están diciendo que la carga que está en el origen, aquí una carga, genera un campo eléctrico en este punto. Pero me doy cuenta que ese campo eléctrico es entrante. Una consultita. Si el campo eléctrico es entrante, ¿la carga es positiva o es negativa? Negativa, profesor. Debe ser negativa, ¿sí? Debe ser negativa. Entonces, recordemos, para una carga negativa, el campo eléctrico es entrante. ¿Y el valor de ese campo cómo se calcula? El valor del campo se calcula multiplicando la constante por el valor de la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Y esa distancia es la que tenemos en la hipotenusa de este triángulo. Observa, si el cateto opuesto a 53 vale 4, bueno, al ojo, esto vale 3. Al ojo, mira, esto vale 5. Por lo tanto, esa distancia es 5 metros. Profe, pero a ti te están diciendo que todo esto vale 50. Sí, me vale 50. Y en base a este resultado, en base a esto, debo calcular el potencial. ¿Cómo se calculaba el potencial? Constante, producto con la carga, entre la distancia. Pero algo muy importante, si yo considero que este Q es magnitud nada más, le tengo que agregar un signo adelante. ¿Y cuál es el signo de la carga? Menos. Entonces, el potencial que a mí me piden sería menos la constante por la magnitud de la carga dividido entre la distancia. Mira, voy a aplicar algo, un pequeño artificio. Voy a multiplicar por la distancia de abajo y por la distancia de arriba. ¿Para qué, profe? Para que formemos la constante, la carga entre distancia al cuadrado. Y esto es lo mismo que está arriba. ¿Y cuánto vale eso entonces, profesor? Eso valdría 50.
Entonces, menos 50 por la distancia, que vale 5, me saldría que el potencial vale menos 250. Menos 250 volts. Problema número 10. La clave es la C. Y con eso, chicos, hemos terminado los problemas de esta semanita. ¿Alguna consulta, chicos? Vea, profesor, ¿qué significa 50N entre C? ¿Cómo? 50N entre C. Ahí te dice, campo eléctrico de magnitud 50 N entre C. Pues. Ajá, Es pero la ¿qué intensidad significa del campo. N? Dime. No, pero ¿qué significa N y qué significa C? Ah, Newton y Coulomb. Ahí, ok, profesor, gracias. Listo, chicos, ¿alguna consulta que tengan? Listo, chicos. Nosotros nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao.